Buenas noches, Marcos Salgado saluda desde por acá, Punta Arenas. Doy la cordial bienvenida a la charla de hoy, donde vamos a seguir con el análisis de este libro de James Redfield, Las 9 Revelaciones. Hoy día toca la quinta revelación, que es el mensaje de los místicos. Recordemos que en la primera revelación se habla donde hay una masa crítica que tiene relación con las pequeñas coincidencias que se van dando en el día a día y que nos van encaminando hacia, en definitiva, cuál es nuestra misión de vida. Por eso hay que estar atento a todos estos procesos que se van presentando. Luego la segunda revelación habla de una hora más permanente, donde empieza a ver la evolución que tiene la humanidad con respecto a la energía, y donde hoy en día se está fusionando tanto la espiritualidad como la ciencia. ¿Para qué? Para estar más conectados y llegar a la unificación de la energía y se transforma como una sola energía. Luego la cuarta revelación habla de la lucha del poder. Él nos habla de cómo se empieza a ver como una rivalidad de la energía, donde yo doy o quito energía dependiendo del foco de atención que estoy dando. Y esta revelación habla también del estar presente, el aquí y la ahora, donde yo evito que me roben energía y además evito robar la energía a otras personas. Y lo más importante también, que también se habla de cuando uno en forma consciente entrega energía, que es lo que ocurre. Y luego pasamos a la quinta revelación, cuando habla el mensaje de los místicos, y en resumen, habla que es la inseguridad y la violencia terminan cuando experimentamos una conexión interior con la energía divina interna. Una conexión descrita por los místicos de todas las tradiciones. Un sentido de levedad, que es el entusiasmo, y la constante sensación de amor son las medidas de esta conexión. Si estas medidas aparecen, la conexión es real, si no, es solo fingida. Entonces, acá habla del cómo nosotros nos vamos a ir sintiendo cuando tenemos una real conexión. Y en el capítulo 5, en este caso la quinta revelación, en este caso el actor principal, que de la forma se convierte luego en el libro en un aventurero, y con su amiga Marjorie enfrentan un gran peligro cuando las fuerzas más allá de su control amenazan sus vidas. En el cruce donde se encontraron casualmente, los soldados irrumpen en la zona y arrestan o matan a los seguidores de Jensen. Nuestro hombre ve con impotencia cómo capturan a Marjorie y de pronto se ve perseguido. Salpicado por la sangre de otro hombre que huye, empieza a subir la montaña presa del terror. Convencido de que su muerte es inminente, se rinde y su destino, y cuando el yo se abre a una nueva energía superior, entra en un nuevo mundo de conciencia expandida. Al ver que su perseguidor inexplicablemente se da vuelta y empieza a bajar por la montaña, lo invaden la alegría y el asombro. En el pico más alto de la montaña, se siente de pronto aunado a todo, como si el mundo, el sol, el cielo fueran parte de un propio cuerpo. En una visión, percibe toda la historia de la evolución, la materia que avanza hacia formas de mayor complejidad, creando condiciones exactas para que surca en cada uno de nosotros, cada individuo. Su siguiente encuentro lo conecta con el padre Sánchez, un sacerdote agradable que pasa a ser su aliado en su desarrollo posterior. La quinta revelación se habla que más personas también experimentarán estas sensaciones trascendentes, porque nos alienta a experimentar directamente la magnitud del universo y nuestra innegable unidad con él. Al hacerlo nos permite dar un paso en la comprensión, incluso
vislumbrar cómo es el futuro. En los estados trascendentes desaparecen el tiempo, el espacio, las leyes naturales, y se experimenta una paz, un amor inefable, y la sensación de estar realmente en casa. El universo nos proporciona todo lo que necesitamos, si nos abrimos a él. Hasta este siglo, la evolución de la humanidad, nuestro tamaño físico, el desarrollo de las técnicas de tecnología, la estructura de nuestras sociedades y nuestra expectativa de vida, que es más larga, se produjo en forma inconsciente. Ahora, el camino que se profundizó en el siglo XX, es de aquí en más la evolución humana se producirá conscientemente. En la quinta revelación también se predice que este periodo histórico, más personas empezarán a alcanzar estos estados extraordinarios de conciencia, y no solo los que practican las tradiciones esotéricas. Y ya no nos satisface hablar simplemente de estos estados. Ahora queremos experimentar en forma directa. También hay más creatividad que control, porque al vincularnos con la fuente universal a través de la intuición, seremos guiados para partir de este lugar de creatividad y no del control. En la quinta revelación también se resuelve el dilema de la competencia por el poder, que está señalado en la cuarta revelación. Cuando cada vez más de nosotros estemos conectados con y por la energía espiritual, las luchas de poder entre individuos y sociedades serán superadas. Y en este proceso se producirá un primer momento que a los tirones, hasta que aprendamos nuevas formas de ser. Rendirse es la clave. Es la clave que abre a toda puerta nada menos que a la pertenencia universal. En el caso de nuestro aventurero, esta unidad con todas las cosas llega como consecuencia de una situación extrema de miedo, de pánico y de certeza que va a morir. Se dio el control, y esto está dispuesto para aceptar cualquier cosa que pueda ocurrirle. Literalmente su viaje hasta este punto culmina en la muerte de su vieja conciencia y un renacimiento a las nuevas posibilidades. En la quinta revelación nos insta a que ejercitarnos para alcanzar una conciencia que no espera intervención divina o una crisis en la vida, sino que nuestra tarea consiste en empezar a abrirnos cada vez un poco más y empezar el viaje hacia ese estado de último de unión. Para hacerlo, se nos dice que debemos aprender a llenarnos conscientemente de energía, porque es ella la que produce las coincidencias, y las coincidencias nos ayudan a realizar un nivel nuevo y que es en forma más permanente. Esto lo logramos ¿cómo? Aumentando la vibración, porque esta conexión la podemos aumentar con esta energía, estando abiertos, usando nuestro sentido de apreciación y concentrándonos en la sensación de estar colmados. Según las palabras que dice el padre Sánchez, que dice, piénselo, cuando algo sucede más allá de la casualidad para hacernos avanzar en nuestra vida, nos convertimos en personas realizadas. Sentimos que estamos alcanzando lo que el destino nos lleva a hacer. Cuando esto sucede, el nivel de energía que produjo las coincidencias está establecido en nosotros. Podemos vernos despojados de él y perder energía cuando tenemos miedo, pero ese nivel sirve como nuevo límite exterior que puede recuperarse fácilmente. Somos una persona nueva. Existimos en un nivel de energía más alta, en un nivel de vibración más alta. Recuerden. Y tal como lo vio nuestro personaje en la tercera revelación, estar en bosques que son antiguos, la naturaleza, conectarse con estas poderosas energías vivas de la naturaleza, nos ayuda a introducirnos en vibraciones superiores. Algunos lugares aumentan la energía con más potencia que otras. Y esto depende de la energía en que la forma de nuestra energía encaja en la energía del lugar. O sea, en definitiva, es al conectarnos con esta energía, nos fusionamos y nos hacemos una. Cuando en la quinta revelación también
se habla del potencial para la conexión universal como de razones por las cuales somos incapaces de hacer o mantener esa conexión. Una importante parte de la quinta revelación queda demostrada cuando nuestro personaje baja de la montaña. Metafóricamente, vuelve a entrar en el mundo del conflicto, de las armas, de los soldados patrullando, de las relaciones basadas en competir por la energía. Y aquí Marjorie prueba ser su maestra en esto cuando empiezan a enamorarse. Y tal como un pichón que aprende a volar, él debe aprender a mantenerse a flote en esta corriente de energía. Otros podrán absorberlo y generar inseguridades respecto de sí mismo. Y claro, acá también, esto se habla en la revelación anterior, que cuando le cedemos el poder a una persona, automáticamente nuestra energía baja y nos desconectamos. Pero tal como dice acá Marjorie, lo que hace es mantenerlo conectado constantemente en cierta forma, en forma interna y con este nivel de energía. Por eso que se convierte en su maestra. Y también nos conectamos con la unidad, con el universo. Cuando observamos los detalles específicos, en los momentos en que nuestro personaje, estando en la cima de la montaña, nos podemos preguntar, ¿qué puede aplicarse? Y él, por ejemplo, siente una conexión eufórica con todo, una especie de seguridad, de confianza, donde ya no está cansado, donde se siente liviano, seguro, conectado, y además, él, por ejemplo, también cita que siente como que todo el paisaje fuera parte de él. O sea, ella no se siente separado, sino que está en unión con todo. Y buscando la mejor manera de describir esa sensación, él, en este caso el personaje principal, dice, creo que sentía amor por todo. Y esta sensación de arrobamiento es comparable con los aspectos de éxtasis de muchísimos místicos, los informes de la vida, claro, el informe también de vida después de la muerte, que describen algunos el cómo se siente la omnipresencia de lo divino en todas las cosas vivas. Hasta acá, ¿preguntas? ¿No? Continuamos. Cuando aceptamos la energía universal del amor, y esto se vive cuando empezamos a ejercitarnos para volver a experimentar esa sensación. Y nos concentramos en la belleza, por ejemplo, de un árbol cercano, que muchas veces no tenemos muy claro el cómo hacerlo. Y en este caso, el personaje principal, cuando empieza a hacer esta conexión, se enoja con el sacerdote, en este caso el padre Sánchez, que trata de ayudarlo, y el personaje le dice, el amor es algo que simplemente ocurre. No puedo obligarme a amar algo. Entonces, ahí el personaje principal coloca una barrera frente a este amor que le trata de explicar el padre Sánchez. Y el sacerdote avanza la enseñanza y le explica en función del amor. Usted, dice, no se obliga a amar, deja que el amor entre en usted. Y para hacerlo, dice, debemos posicionar la mente recordando cómo sentimos el amor en el pasado y tratando de sentirlo nuevamente. Y aquí nuestro personaje principal, con coraje, vuelve a intentarlo. Al admirar la forma y la presencia del árbol, su apreciación de su belleza y la singularidad que hay ahí en esa belleza, crece y crece hasta que pueda sentir realmente la emoción del amor. Si bien el árbol es el foco de su atención, lo que hizo que pueda recrear esta experiencia fue esta conexión que genera una envolvente de amor. Cuando nuestro personaje se concentra en la belleza del amor, el sacerdote
ve que acepta la energía observando el aumento de su campo energético. Hasta ahora, nuestro aventurero adquirió la capacidad de abrirse, de conectarse, de usar su sentido de apreciación y de tener la sensación de ser planificado. Observamos que la dinámica de este hecho es que nuestro personaje no está forzando el sentimiento de amor, y tampoco lo crea en forma artificial, sino que el amor no va de él al árbol. Es decir, el camino que normalmente creemos que recorre el amor. En general, tendemos a pensar que el amor como un sentimiento que se genera dentro de nosotros y sale hacia afuera del objeto de nuestro amor. Y con la quinta revelación aprendemos que para alimentarnos de la energía universal debemos abrirnos a ella. Abiertos podemos recibir energía, coincidencias y los dones de la inteligencia universal. Hay una persona que dice lo siguiente: el requisito necesario para que haya paz y alegría es la conciencia de que la paz y la alegría se pueden conseguir. O sea, no es que yo tenga que buscar la paz y la alegría, sino que yo tengo que tener la conciencia de que la paz y la alegría se pueden conseguir. O sea, abrirme para que lleguen. Nada más que eso. También podemos conectarnos con la energía por etapas pequeñas. En cuanto nuestro personaje empieza a juzgarse por no repetir su experiencia en la montaña, su energía cae en forma abrupta. El sacerdote enfatiza que debe tratar de volver a conectarse de a poco. Al dejar de lado las dudas y juicios, una vez más vuelve a abrirse. Cuando aprecia la belleza del árbol, se abre un poco más. El sentimiento de apreciación de la forma del árbol, en este caso, crece. Esta vez lo logra y el sacerdote observa la energía que penetra en él y vuelve al árbol. Según las palabras del sacerdote, cuando apreciamos la belleza y la singularidad en las cosas, recibimos energía. Cuando alcanzamos un nivel en el que sentimos amor, podemos enviar la energía de vuelta con solo desearlo. También otra persona dice: cuanto más nos acercamos a la iluminación con mayor frecuencia, vemos los signos de nuestro proceso. Podemos pasar años echando los cimientos y de pronto dar un salto en muchas áreas a la vez. Algunas personas pueden tardar años en tomar la decisión de crecer y dar los primeros pasos, pero el lapso entre los sucesivos cambios va a ser cada vez más corto. Entonces, acá, en cierta forma, habla de que no es el tiempo, sino es como en definitiva la voluntad de abrirse a esta energía de conciencia que está llegando. En suma, cuando tratamos de interactuar con quienes están en un estado de conciencia normal, o cuando volvemos a vivir en un mundo competitivo, a menudo el estado expandido empieza a desintegrarse. No obstante, aunque retrocedemos a lo que percibimos como una conciencia común, la experiencia mística cambió para siempre la idea de que tenemos nuestros límites. Ahora tenemos un ejemplo de la forma de ser que nos ayudará cuando nos disciplinemos a nosotros mismos. ¿Recuerdan alguna oportunidad en que se hayan sentido abiertos, vivos, al apreciar una escena en la naturaleza? ¿Experimentaron alguna vez una sensación de atemporalidad o de conexión con la tierra? ¿Cuánto hace que no tienen una experiencia de este tipo? ¿Qué se lo ha impedido? Si su respuesta es que el tiempo y la necesidad de la vida le impidieron esta importante conexión con la naturaleza, tengan en cuenta el consejo del Padre Sánchez. Encontrar, dice el Padre Sánchez, suficiente energía para mantener este estado de amor, sin duda, ayuda al mundo, pero nos ayudará más directamente a nosotros. Es la cosa más hedonista que podemos hacer. Sánchez señala que debemos repensar nuestra definición del amor como algo que hacemos
para hacer el mundo un lugar mejor. El verdadero trabajo de la evolución se hace cuando estamos en un estado de conexión con la energía universal para nosotros mismos. En este sentimiento exigimos una vibración más alta y consecuentemente somos más capaces de vivir nuestros objetivos. Junto con otros que se armonicen en estos niveles, cambiamos la visión del mundo de manera automática. Individualmente, contribuimos a la evolución a través de un proceso consciente en llenarnos de energía, avanzar gracias a las coincidencias, volver a llenarnos y avanzar nuevamente. Sanaya Román dice: su crecimiento acelerado significa que está logrando una conexión nueva y más profunda con su yo superior. Esto puede traer aparejado el abandono de viejos esquemas. A menudo, cuando damos un paso adelante, el esquema que más nos retenía aflora. No culpe las circunstancias externas por lo que siente. Mire su interior y pregúntese qué esquema o creencia ve. Pídale a su yo superior que lo guíe para librarse de este esquema. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Comentario? Perfecto. Yo quisiera compartir una experiencia Cuéntame. antes de que pase más tiempo. Que yo en lo personal me considero que soy una persona como bastante conectada al ámbito natural. Digamos, al compartir, al sentir, a ver un poco más allá. Y me pasa que hay dos lugares, bueno, yo diría dos árboles en los que siento una gran conexión, ya, a los que siento una gran conexión y es como, claro, precisamente lo que tú decías, es como un amor, digamos, como una aceptación como una mutua, que fue instantánea, no fue, digamos impuesta o que yo pensé que debía haber un amor, digamos. Y es súper curioso. Ahora, lo que sí me pasa es que yo al tener, digamos, esta especie de vida bastante conectada a lo natural, si hay algo que me impide ahora es el tema de la cuarentena. Eh, pero yo le quisiera compartir de que siempre hay una forma, siempre hay una posibilidad. En algún punto de esta cuarentena me centré bastante en el punto de que no estaba precisamente en el ámbito natural o viviendo en una vida mucho más natural que en una casa y estar encerrado siempre. Pero me di cuenta que si bien la naturaleza siempre manifiesta su querer y su presencia en los diferentes sentidos. Por ejemplo, yo todas las noches me fumo un tabaco antes de dormirme y casualmente me empecé a dar cuenta que todas las noches en el mismo horario pasaban siempre bandurrias y pasaban sonando, pasaban haciendo su sonido. Entonces, para mí fue como una gran alerta y fue como aquí estamos presentes siempre, a pesar de que estés como encerrado, que estés en una circunstancia diferente. Y anoche, anoche me pasó lo mismo, y ahí estaba esperando el sonidito de esta alerta y escuché una vaca. Entonces me sorprendió mucho más de lo posible y lo capaz de lo que te pueden manifestar. Eso quería compartir. Ya, sí, pues, es maravilloso cuando uno se percata de esos pequeños detalles. Imagínate que justamente son sincronías ahí que empezaron como a aparecer y Sí, tú fuiste suficientemente capaz de estar alerta y percibirlas. claro, Claro. es que justo estaba en el punto donde yo estaba como súper urgido porque quería salir, quería sentirme en conexión física, digamos, como normalmente estaba. Y llegó y pasó que escuché estas aves y fue ese el llamado y yo dije, esto es. Así que sí, fue bonito. Sí, buenísimo, buenísimo. Gracias. Gracias, Matías. Bueno, continuando. em,
En cuanto a los encuentros más cercanos con esta evolución, se generan a partir de la década del 60, donde el interés paranormal empieza a aumentar. Y como lo predice la quinta revelación, había un gran desarrollo de la literatura en cuanto a los fenómenos paranormales, extrasensoriales, donde se ve informes verificables de vidas pasadas, experiencias de vida después de la muerte, extracorporales, experiencias místicas, que además, por ejemplo, las personas ya, como casi ninguna otra época, están tan ansiosas por hablar de estos encuentros personales con fuerzas invisibles o misteriosas. También las películas empiezan como a aumentar esta como corriente donde las ideas empiezan a ir hacia la reencarnación, los fantasmas, etc. Y también, curiosamente, los deportes también ofrecen un terreno fértil para que se produzcan estos estados excepcionales, donde, por ejemplo, de la experiencia de nuestro personaje, hay sensaciones místicas, de marcado bienestar, de paz, desapego, levedad, éxtasis, misterio, asombro, una unidad de percepción alterada del tamaño, del campo, del tiempo, de la energía excepcional. También esto es teniendo en cuenta que el mundo intuitivo espiritual es a menudo relegado a una posición marginal de nuestra cultura, y es importante comprender que los cambios de conciencia se producen en todas las esferas de la vida. Hay algunos pequeños como informes donde atletas describen las mismas sensaciones, que mencionan quienes son versados en la espiritualidad y nuestro personaje en la cima de la montaña. En la quinta revelación, la sensación de éxtasis de nuestro hombre en la montaña pasa a ser una base para recrear la conexión. No obstante, los estados no ordinarios también pueden sobrevivir en la vida cotidiana. Por ejemplo, la experiencia, en este caso PIC, en los deportes, por ejemplo, pueden utilizarse como puntos de partida para lograr la energía. Si usted quiere ingresar a un nivel superior de energía, remóntense al momento en que experimentaron alegría y éxtasis en, por ejemplo, un deporte. Use esta sensación para aprovechar la energía universal de la misma forma enriquecedora que sugieren los sacerdotes en esta novela. Por ejemplo, los esquiadores hablan del momento mágico en que uno llega a la meta, donde todo se pone a su lugar, todo se pone a sus pies, y la única sensación que uno tiene es el éxtasis de lo que está haciendo. El esquiador, el esquí y el esquiar son la misma cosa. Los andinistas tienen la inclinación natural hacia la búsqueda de alturas espirituales. Los ascensos más simples me movían loco de alegría, dice uno. Las montañas eran una especie de reino mágico donde algún hechizo me hacía sentirme más feliz. También hay un relato de un alpinista donde hace un ascenso del Annapurna. Dice, se parece mucho a la experiencia de nuestro personaje. Dice, sentí que me sumergía en algo nuevo, totalmente normal. Tuve las impresiones más extrañas y vívidas que me hacían experimentar hasta entonces las montañas. La forma en que veía todo lo que nos rodeaba tenía algo de sobrenatural. Desapareció la sensación de esfuerzo, como que si no hubiera gravedad. El paisaje diáfano, quinta esencia de la pureza, no eran montañas que yo conocía, eran las montañas de mis sueños. Y la levedad y el movimiento rítmico, dos disparadores claves en los estados de éxtasis. Se encuentran en actividades como caminar, volar, andar a caballo, hacer surf. El estado de éxtasis también se alcanza en las danzas de trance, en los cantos, en la percusión, en las prácticas chamánicas, en las religiones orientales, como la tradición sufí, por ejemplo. La levedad es la sensación de estar fuera de sí mismo, y esto constituye un rasgo común a la experiencia mística y a la experiencia atlética. Muchos corredores cuentan muchas veces que llegan a un punto, después de un esfuerzo prolongado, en que quieren flotar y volar. Un corredor de larga distancia, después de haber corrido 900 kilómetros, contó que de pronto tuve la sensación de levedad.
Me sentí como que si fuera por el espacio, pisando nubes. Imagínense. Mucho antes de que los occidentales usaran las Nike y las bandas para el sudor y etcétera, los monjes tibetanos realizaban un entrenamiento especial para la meditación llamada Lung Gompa, que derivaba en proezas increíbles de resistencia y velocidad. Después de años de práctica de este saber secreto, los monjes adquirían un estado de conciencia alterado en el cual podían varios días correr, noches seguidas, y además por escarpados terrenos de montaña. A diferencia de los corredores de maratones, que se entrenan físicamente, los monjes que hacen el Lung Gompa se entrenan para este tipo de carrera en trance, metiéndose en cubículos de meditación, que luego son cerrados, y durante periodos de meses o años, viviendo además en silencio, sin entrenamiento físico alguno, recibiendo solamente regalos de alimentos a través de una abertura de unos 13 por 25 centímetros, o sea, una cosa hiper pequeña. Dicen que después de varios años, el cuerpo del monje se vuelve tan liviano y sutil que puede salir por esa abertura. Imagínense. La entrega también es una experiencia mística que nos aparta de la necesidad de controlar. La unidad de la mente, cuerpo y espíritu radica en esta entrega. Este es uno de los grandes secretos íntimos de los deportistas. Hay determinado punto de unidad dentro de uno mismo y entre uno mismo y su mundo. Cierta complicidad de acoplamiento magnético, cierta armonía de la mente consciente y la voluntad que no pueden dirigir. La autoridad del instinto es más liviana, sutil, profunda, más exacta y está más en contacto con la realidad que la autoridad de la mente consciente. Descubrirlo es sobrecogedor. En la conexión oriental, los que empezaron a estudiar y practicar la filosofía oriental a través de la meditación zen, el hatha yoga, las artes marciales, la acupuntura y otras disciplinas sanadoras, han hecho una importante contribución al despertar espiritual de Occidente. Tal como lo predice la quinta revelación, este flujo de información sobre la conexión mente-cuerpo contribuyó significativamente a ampliar nuestra percepción del mundo. Con la perspectiva oriental de la unidad mente-cuerpo, adquirimos una herramienta formidable para acceder al aspecto ilimitado de la energía universal. Esto ya lo que se llama el chi, el ki o el prana. La disciplina y la intención poseen este camino, o sea, ponen a este camino a una disposición de todos aquellos que los deseen. También hay una oleada evolutiva de fuerza que en su despertar espiritual sobre la cima de la montaña, nuestro personaje también sintió un torrente de energía que subía por su columna vertebral. Esta energía inherente al alcance de todos se llama Kundalini. Es la tradición espiritual india. Representa la imagen de una serpiente enroscada durmiendo en la base de la columna y es energía creativa pura. Y se la considera nada menos que la fuerza activadora de la evolución. Al despertarse, la energía sube por la columna, activa los centros de energía del cuerpo y libera distintas sensaciones emocionales y físicas. Carl Gustav Jung, quien estudió muchas formas de misticismo, pensaba que pasarían miles de años antes de convertirse en algo común en Occidente. Sin embargo, para el psiquiatra Stanislav Grof, adelantos posteriores revelaron que esta suposición era errada. Más allá de que se atribuya a una aceleración de la evolución de la popularidad o la rápida difusión de distintas formas de práctica espiritual, a la presión de la peligrosa crisis ambiental o al efecto facilitador de las drogas psicodélicas, es evidente que actualmente pueden observarse signos indiscutibles del despertar de la Kundalini en miles de occidentales. La alianza entre la armonización oriental con el flujo universal, que en este caso es el ser, y la capacidad occidental para actuar a partir de la nueva información, que es el hacer, constituye un aspecto fundamental de la tendencia hacia la totalidad, que es tan esencial para la espiritualidad emergente, donde la armonía de pensamiento y la acción nos lleva a nuevos niveles de evolución.
Las dimensiones de la conciencia, donde la experiencia de nuestro aventurero en la montaña forma parte de la familia de sucesos trascendentes que van desde la fusión de límites espaciales con otras personas, plantas, materia inorgánica, y la trascendencia de límites del espacio y el tiempo lineales. Es bien sabido que el ritmo de la evolución de la conciencia se vio facilitado por la gran inquietud social en la década de los 60. Nos apartamos tanto de la visión sagrada de la vida que el interés en perspectivas y libertades alternativas creó un clima de revelación que renuncia a la tradición y en cierta medida a la destrucción social. Los viajes a otras dimensiones por medio de drogas, por ejemplo, no tenían un contexto estabilizador, a diferencia de las culturas indígenas en las cuales el consumo de dichas sustancias estaba ritualizado y espiritualizado. La búsqueda de la experiencia trascendente constituye uno de los instintos más fuertes de la psique humana. Tal como lo revela la quinta revelación, el deseo consciente de la experiencia directa continúa creciendo en la segunda mitad del siglo. Los investigadores han desarrollado desde entonces técnicas alternativas sin drogas que sirven de la respiración, la música y el trabajo corporal para evocar experiencias transpersonales de sanación. Muy a manera de nuestro personaje, uno de los alumnos de Grof manifestó, refiriéndose al trabajo de la respiración. Era indudable, dice, que yo, como la Tierra, era un organismo vivo, un ser inteligente que trataba de entenderme, que luchaba por evolucionar hacia un nivel superior de conciencia e intentaba comunicarme con otros seres cósmicos. Sentí en mi cuerpo la herida de las afrentas industriales de la minería, la urbanización, los desechos tóxicos y radiactivos y la contaminación del aire y del agua. En lo que me pareció la parte más extraña de la sesión, tomé conciencia de los rituales entre los distintos pueblos aborígenes y me parecieron muy sanadores y absolutamente vitales para mí. Durante mi experiencia, quedé absolutamente convencido de que hacer rituales es importante para la Tierra. Estos estados transpersonales, como estos, aumentan la creciente conciencia de nuestras encrucijadas evolutivas. En la medida en que estos estados excepcionales de conciencia van encontrando una mayor aceptación y cambian nuestros sistemas colectivos de creencia, contribuyen a transformar la cultura humana. Los nuevos chamanes no están solos, aunque sean solitarios, pues comprendieron que nunca estamos realmente aislados. Como los chamanes siberianos, se dan cuenta de que todo lo que es está vivo. En todas partes están rodeados por vida y por la familia. Las herramientas para la transformación van por medio de la autoexploración a través de la meditación, la terapia regresiva, al igual que las investigaciones en el área de la parapsicología y las experiencias extracorporales, o de casi muerte. Esclarecen la naturaleza y la experiencia mística también. Y por otra parte, asistimos a un aumento considerable del interés en las prácticas chamánicas. Los pueblos indígenas siempre consideraron los estados excepcionales de conciencia como una conexión vivencial con el cosmos, a través de los cuales se recibe una guía. Los occidentales que estudian este saber y trabajan con los pueblos nativos están contribuyendo a mantener vivas las tradiciones. Los investigadores del campo psicoespiritual creen que estamos en el umbral de una explosión de la comprensión. La evolución consciente es una disponibilidad de técnicas antiguas sumadas a otros métodos psicoterapéuticos que nos proporcionan las herramientas necesarias para trabajar individualmente en nuestra evolución personal. Uno por uno, debemos cruzar la barrera de la configuración intelectual occidental que califica los estados excepcionales de raros o incluso patológicos. Cuanto más somos los que corremos los caminos y compartimos nuestras experiencias, logramos que también para otros resulte más fácil de seguir adelante. Grof también escribe: hay importantes campos de la realidad que son trascendentes y transfenomenales. El impulso de los seres humanos a conectarse con el reino espiritual
constituye una fuerza sumamente poderosa e importante. Se parecen en su naturaleza a la sexualidad, pero es mucho más fundamental y acuciante. La negación y la represión de este impulso trascendente introduce a una seria distorsión en la vida humana, tanto a la escala individual como colectiva. La autoexploración vivencial es una experiencia importante para la búsqueda espiritual y filosófica. Puede mediar la conexión con el ámbito transpersonal del propio ser y de la experiencia. La iluminación espontánea habla de que, así como pueden pasarse años en la búsqueda de una conciencia más elevada a través de toda una variedad de prácticas espirituales, muchas personas también tienen una conexión totalmente espontánea con lo divino. Por ejemplo, la psicoterapeuta Donna Hall cuenta la siguiente historia. Hace unos 18 años estaba estudiando para un examen en la facultad y después de varias horas me sentía absolutamente agotada. Salí al jardín para meditar y mientras estaba sentada tomé conciencia de la belleza de las flores a mi alrededor. Supongo que por su simplicidad y color se realzaron en contraste con todas las palabras que había estado leyendo. En ese entonces no sabía en realidad cómo meditar, de modo que cerré los ojos con la intención de serenarme. De inmediato tuve la sensación de que algo caía en mí, una especie de claridad y paz. Experimenté con júbilo inmenso que pareció elevarme a un estado de éxtasis. Al abrir los ojos, después de unos minutos sentí que no existía ninguna separación entre las cosas de mi vida y yo. Pensé que todo sucedía precisamente como debía ser y que yo estaba conectada. Sentía que sabía todo. Esa sensación duró unos 30 minutos y se disolvió cuando tuve que volver a estudiar. Hall recuerda haber tenido la impresión de que una puerta se abría y le permitía tocar el tejido de la conciencia. Siempre me ha mantenido buscándolo otra vez, dice ella. Paramahansa Yogananda dice, el alma y la mente perdieron instantáneamente su atadura física y se desbordaron. Mi sentido de la identidad ya no está estrechamente confinado a un cuerpo, sino que se abarca los átomos circundantes. Una gloria exaltada dentro de mí empezó a mover ciudades, continentes, la Tierra, los sistemas solares y estelares. Al abrir la puerta, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo hago para encontrar la tarea de mi vida? ¿De qué manera significativa puedo ayudar al mundo? Y a menudo la gente se plantea estos interrogantes en términos de elección de carreras. Si bien muchos eligen carreras como profesiones y profesores en campos alternativos, es importante tener en cuenta que el mejor enfoque para nuestro deseo de servir al planeta puede ser trabajar en nuestro propio desarrollo espiritual y nuestra conciencia. El hecho de cambiar el trabajo es menos importante que aportar una nueva conciencia espiritual a los trabajos que ya tenemos. Nuestra situación actual puede ser un lugar perfecto para poner en práctica el compromiso de conectarnos con nuestra fuente interior. Si proponemos específicamente cambiar las cosas, podemos prepararnos dedicando tiempo a prácticas que nos ayuden a abrirnos a la energía, tales como la meditación, las artes marciales, el yoga, la danza, el movimiento terapéutico, los ejercicios de respiración y el trabajo corporal. Pasar el tiempo en lugares sagrados, rodearse de la belleza, la energía, son dos cosas fundamentales para esclarecer el sentido de misión personal. Y las experiencias para la semilla. Kenneth Reich dice, desarrolla una hipótesis que coincide con la quinta revelación, al estudiar los efectos a largo plazo de las experiencias de vida después de la muerte. Llega a la conclusión de que estas experiencias podrían contribuir a la transformación global de la conciencia del planeta. Considera que las experiencias de vida después de la muerte equivalen en las vidas de quienes las viven a semillas que florecen en un desarrollo espiritual más profundo. Asombrosas por su similitud, estas experiencias resultan sorprendentes para la comprensión de la vida y la muerte que revelan la persona.
En la crisis, la persona normalmente toma conciencia de la muerte de su cuerpo y su posterior ingreso en la indescriptible luz de la alegría y el amor. El significado del fenómeno de la vida después de la muerte es multidimensional. En un nivel, es la experiencia personal de la muerte en tanto encuentro extático con seres buenos de luz y posiblemente una reunión con los que ya se han ido. En estado de éxtasis de la experiencia de vida después de la muerte constituye un fenómeno tranquilizador y liberador y está bien documentado. Sin embargo, en otro nivel de experiencia de vida después de la muerte sirve como aporte importante al avance de la evolución. La hipótesis de Ring es que estas experiencias no solo cambian las vidas de los sobrevivientes, sino que su conciencia transformada puede ayudar a catalizar una aceleración de la evolución humana espiritual. Probablemente el cambio más significativo de la conciencia es saber que la conciencia sobrevive después de la muerte física. Un tema recurrente en la experiencia de vida después de la muerte es la revisión de la vida, que deja una impronta muy, muy fuerte en el sobreviviente y contribuye a un cambio de conciencia en la vida posterior. Robert Monroe dice: ten siempre presente y recuerda que eres más que tu cuerpo físico. Esto te dará una perspectiva inmediata respecto de cualquier actividad de la Tierra. La agonía se vuelve tolerable y el éxtasis más profundo. Los miedos introducidos localmente desaparecen. Puede haber accidentes, pero no puedes perder. Has tenido la experiencia de ser humano. Con el florecimiento continuo, podemos tomar en cuenta que la importancia del despertar espiritual no es simplemente el hecho específico de un estado de arrobamiento. Su verdadero significado es que continúa funcionando como principio organizador, activo de la propia evolución. Podríamos quizás imaginar que en estos estados son análogos al nacimiento de una facultad interior que nos ayuda a enviar y recibir energía en armonía con una guía intuitiva. Los afectos, a largo plazo, la experiencia de vida después de la muerte y otras experiencias místicas tienden a significar un aumento de sensibilidad psíquica y de la frecuencia de las sincronicidades. Los accesos a la conciencia superior es lo que distingue el viaje místico y no siempre es consecuencia de la disciplina espiritual o la práctica de meditación. Como ya vimos, puede ser desencadenada por la cercanía de la muerte, la experiencia de trauma personal o incluso el hecho de cerrar los ojos por un momento de introspección. Las características comunes de estos estados son: se ve una luz resplandeciente acompañada de un sentimiento de alegría. La persona se siente absolutamente segura y amada. Éxtasis. Una sensación de levedad y una fuerza ascensional. Se comprende intuitivamente cómo funciona el universo. Se abandona el miedo y la muerte al ver un continuum de la vida. Al ejercitar la conexión directa con la energía, las medidas más importantes son, como telón de fondo, un sentimiento de amor, que no está conectado a ningún objeto, y el contacto con su conocimiento o sus presagios interiores. Si usted está realmente conectado, sentirá amor. De lo contrario, no está conectado con su fuente. Nuestra conciencia cambiante habla que los cambios que se producen comúnmente en las vidas de quienes han tenido estas experiencias místicas pueden resumirse en la siguiente forma. La persona se siente conectada con su fuente superior. El interés se aparta de la acumulación material. Una mayor apreciación de la belleza y las personas, y de las demás personas. Mayores capacidades de deseo de aprender. Desarrollo de capacidades extrasensoriales. Sentido de misión. Ausencia de timidez. Capacidad para inspirar a otros. Saint Germain dice: lo que bebiste, explicó, proviene de la provisión universal, pura y vivificante como la vida misma. De hecho, es la vida en mi presente, pues existe por doquier a nuestro alrededor. Está sujeta a nuestro control y dirección conscientes. Es voluntariamente obediente. Cuando amamos lo suficiente, porque todo el universo obedece al mandato del amor, todo lo que deseo se manifiesta cuando ordeno en el amor.
Y el resumen de la quinta revelación es que la quinta revelación es la experiencia de conexión interior con la energía divina. Al explorar y buscar nuestra divinidad interior, podemos contactarnos personalmente con un tipo de experiencia llamada mística. En nuestra búsqueda de este estado alterado, hacemos la distinción entre la descripción intelectual de esta conciencia y la conciencia en sí. En este sentido, aplicamos ciertos parámetros vivenciales que nos indican si estamos en conexión con la energía universal. Por ejemplo, experimentamos levedad corporal, sentimos luz en nuestros pies, creemos flotar, hay una intensificación de nuestra percepción de los colores, olores, sabores, sonidos y el sentido de la belleza. Experimentamos un sentido de unidad, de seguridad total y sobre todo, experimentamos un estado de conciencia llamado amor, no hacia alguien o algo, sino que, perdón, no hacia alguien o algo, sino que una sensación de como fondo constante en nuestra vida. No queremos hablar solamente de la conciencia mística. Tenemos el valor de aplicar estos parámetros para buscar esta conexión con lo divino. Esta conexión con la energía total es la que resuelve todo conflicto. Ya no necesitamos energía de los demás. Bien. Harto que habla esta quinta revelación. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Marco, Cuéntame. aquí en esta quinta revelación se dan todas las orientaciones como para que nosotros podamos conectar con la energía del universo y seamos como especies de transformadores de la energía electromagnéticos, porque damos y recibimos energía. Pero nada de eso se produciría si nosotros todavía no tenemos arreglado, digamos, o solucionado nuestro drama de control. ¿No es así? O sea, ciertamente hay mucho de eso, pero recuerda que mira, enfoquémonos en el personaje principal. El personaje principal está viviendo ese proceso del drama de control cuando lo están persiguiendo. Antes de eso, cuando no entiende la relación que tiene con Marjorie, y él no sabe cómo controlar esa energía. Entonces, cuando ya lo van persiguiendo, él lo que hace es entregarse. ¿Ya? Entrega la energía a la fuente y ahí absolutamente se despoja de todas sus creencias, de todo lo que es como persona, como ego, y se conecta automáticamente a la fuente. Entonces, claro, si bien es cierto... ¿Perdón? Inconscientemente. Claro. Entonces, si bien es cierto, se juega ese rol de control, pero cuando nosotros lo entregamos en forma pura, perfectamente podemos llegar a este estado. O sea, no hay necesidad de tener resuelto el drama de control para poder conectar con la energía. No. Pero lo ideal sería que sí. Claro, por supuesto, sí. Porque al no tener este drama de control, tú ya estás con esa energía en control, de cierta forma, pues no estás robando energía, ni quitando energía, o sea, ni que te roben energía a ti. Pues. Claro, pero lo ideal es que tú puedas mantener ese estado de constante satisfacción en forma permanente y no que te estés conectando y desconectando. Claro, justamente. Hay que tomar en cuenta que una forma que nos baje la energía es el miedo. Claro. Comúnmente vivimos en torno al miedo. Y lo otro también es como tener tú también como claro cómo son los dramas de control
que funcionaron para ti en la familia en donde creciste. O sea, no solamente tener claro tu propio drama de control, sino que también el de tu papá, el de tu mamá, que fueron los que te llevaron también a tu propio drama de control. Claro. Y ojo que eso lo vemos en la próxima. Te Yo estás siempre adelantando. ando adelantado. Yo creo que voy a ya pasarnos todas para atrás. Te De nuevo, de nuevo. pegaste. Te pegaste, Luis. Tu comentario quedó... Ah, no, ya. Luis, Luis. Me voy para atrás o me voy para adelante, pero nunca estoy ubicado en la que corresponde. Ah, sí. No, pero está bien, está bien. Está bien. Sí, sí. A eso, ese enfoque, que todos aprendamos. Tengo una cuestión, un cuestionamiento. Cuando este personaje de la historia se entrega, digamos, al, al abrirse a esto y de alguna forma como que pierde como la noción del tiempo y del estado físico, ¿ustedes piensan que esta entrega fue más bien aceptada o como de parte de una resignación por la situación y el momento que estaba viviendo? No, fue por una resignación. Él se entregó a la muerte, en definitiva. Ya, Claro. Él eso se como entrega a que, la muerte, ajá, pero fíjate que muchas veces, también es algo que es común, que la gente que se entrega a la muerte, se entrega, pero siempre tiene el miedo a la muerte. claro, Pero aquí el personaje se entrega a la muerte, pero sin miedo. Por sí, eso sí, que de cierta forma su nivel energético se conecta con el universo. claro, entonces la clave sería quizás no tenerle miedo a a la situación, o sea, entregarse y resignarse del todo, pero eh, de alguna forma el miedo limita siempre, entonces sin limitarse. Absolutamente. Ujú, Sí. De hecho, el miedo, es que imagínate que acá la conexión tiene que ser en virtud del amor. claro, Y, y no buscando el amor, sino que abriéndote el amor. Ni siquiera abriéndote para recibir el amor tampoco. Abrirte al amor. sí, ¿Entiendes? sí, Y lo opuesto del amor es el miedo. sí, Entonces, si yo me entrego, en este caso, como se hablaba, el proceso de la muerte, que estaba a punto de que lo mataran, él se entrega sin miedo, por tanto, se conecta al amor. sí, sí, me hace harto sentido porque en lo personal yo tengo una tía que falleció de un cáncer muy repentino y muy rápido. Y claro, si bien ella de alguna forma se resignó a la muerte, no siento que ella se haya ido con un miedo a la muerte. Entonces, siento que eso fue bastante tranquilizadora para ella y también en el camino que su alma tomó de alguna forma. De igualmente para la familia, me hace mucho sentido cuando dicen que muchas personas minutos antes de morir vienen a estar en un estado físico eh, notoriamente mejorado, como que da alguna pista y alguna noción de que no va a fallecer. Sin duda yo siento que el tomar la muerte sin un temor puede representar en algo físico como esta especie de mejora o quizás de posibilidad de hacer algo que no hizo. Claro, sí, por Ujú. supuesto. Pero además que eh, hay muchas personas que están en el proceso de la muerte y no se van, no se van, no se van, porque están Ujú. en esa lucha. Pues. El miedo los frena y Claro, empieza esa como disfunción con ese proceso.
Claro. Sí, sí, sí. De hecho, ¿Piensas tú que el perderle temor a la muerte va llevado de la mano de las experiencias de la vida? ¿de la mano con qué, perdón? ¿De las experiencias que he vivido? O sea, ¿es algo que se podría resolver, digamos, en una vida? Yo creo que sí se puede resolver. Sí, Ya, sí. Es que, claro. es que de hecho, yo conozco un caso que, bueno, me lo contaron Ya, de, em, de un caballero eh, en Quillota. ya. Este es un caballero de campo que, que vivía solo en el campo de Quillota y él se Ujú. atendía en un consultorio. Entonces en el consultorio generalmente lo iban a visitar a su casa, le hacían los controles y todo. Y resulta que este caballero un día llama por temprano y pide hablar con el enfermero que siempre lo iba a ver. Entonces llama, ¿sabe quién? Necesito que venga el enfermero tanto, la cuestión. ¿Pero por qué, bolito? ¿Tiene control? No, 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 es que necesito que me ayuden. Ya, Ya. vuelven a llamar. No, no, es que quiero. Y al final insistió tanto el viejito que fue el enfermero. Entonces, el enfermero llega y le dice, ¿qué es lo que pasa, abuelito? Y resulta que el enfermero va y le dice, mire, ¿sabe lo que quiero? Necesito que usted llegue, me bañe y después me coloque la ropa que está ahí a los pies de mi cama. Y resulta que la ropa que está a los pies de la cama era un terno. Ujú. La camisa planchada, todo impecable. Y el viejito, bueno, y el enfermero le dijo, pero ¿qué abuelito tiene alguna visita? ¿O tiene que ir a alguna cita? ¿Qué cosa? No, 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 no. Dice, es que hoy día me llegó mi hora. Pero ¿cómo, abuelito, me está hablando de eso? No, 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 ¿en serio, mijito? Por favor, hágame caso. Báñeme, me ayuda a colocarme esa ropa y me deja ahí acostadito porque me llegó mi hora. Y el enfermero así como que, ya, al final, para hacerle caso, lo bañó, lo vistió y lo dejó ahí en la cama acostado, pues, encima de la cama. Y el compadre dijo, así es que voy a esperar un rato ahí. El enfermero dijo que lo dejó acostado a las 12, Ya. a las 2 de la tarde murió el viejito. ¿Cachai? Ujú. Entonces, claro, y aparte que nadie de partida creía lo que estaba diciendo el viejito, ¿cachai? Claro. Y, y el viejo, para que sepa que era su hora, ¿cachai? Y sin estar mal, ni. No, estaba impecable. Bueno, era viejito, por eso necesitaba que le ayuden a vestirse, o sea, a bañarse y todo. Sí, Pero él sabía que era su momento, pues. Entonces no había, imagínate, ahí no había miedo, no había apego, nada, pues. sí, sí, sí. Entonces A mí capaz me que pasa que, todo el tiempo conectado, además. claro, es como bastante curioso porque mi abuelo falleció en diciembre del año pasado y me da como la sensación de que él estaba súper preparado para la hora de su muerte. Como que no tenía ni una duda, ni un miedo. No sé, siento que de algún punto antes de su muerte vivió como de la mejor forma que pudo y que quiso hacerlo. Entonces, creo que eso es bastante liberador también para la persona. Y estaba consciente de que iba a pasar, entonces creo que ahí es precisamente el punto donde le pierde el miedo a lo que es inevitable. Mm. Sí, Claro, sí, además la única certeza que tenemos es que a todos vamos a morirnos, Y alguna vez. Marco, ¿de dónde se generará el miedo a la muerte? Yo creo que los procesos, yo A creo lo que desconocido, ¿Cómo? a lo desconocido.
igual es a lo Si uno desconocido, tuviera consciente, po, si tuviera porque en la consciente, vida anterior ya hemos pasado por ese proceso un montón de veces, entonces no es tan desconocido tampoco. pero no lo recordamos. Claro. Pero Ese yo es el creo drama. que justamente es como, deben ser esas como memorias inconscientes de la forma de muerte anterior, yo creo, po. Es Y como miedo ese, también a la separación de de los los apegos. apegos que deja. Claro, Quizás tenemos hasta miedo de nacer y no nos recordamos. sí, yo creo que cuesta más nacer que morirse. Sí. La muerte, decía Unamuno, es un desnacer, no es morir, es desnacer. Oye, dentro del libro hablabais como de una muerte en vida, ¿o no? No, Creo que- la vida después de la muerte. pero en un momento tocaste como algo, como un renacimiento, como un volver a nacer. Que no me acuerdo si fue cuando hablaste del tema de los 60 cuando empezó a surgir todo este movimiento. eh, no me acuerdo en qué momento fue, pero me iban apareciendo dudas. No me quería interrumpir tampoco. No recuerdo a qué te Era refieres. algo de las experiencias que después empezaron el tema con... En los 60 empezaron, la gente como que se empezó a abrir a nuevas experiencias con respecto a lo Sí, desconocido, ¿cierto? Y ahí sí, fue donde empezaron a aparecer también estímulos dentro de la droga y todas estas cosas, ¿cierto? claro, sí. Sí, pues ahí como que hubo un boom en el 60 de todos estos alucinógenos, los hongos, la Sí. ayahuasca, como que la ayahuasca nadie la conocía y alguien conoció un chamán y ahí como que se, boom, boom. La marihuana, ¿cachai? Que era muy metida en el tema de la cultura europea con los hippies y todos le echaban la culpa a los Claro. hippies. Ahora, ¿qué visión tenés tú acerca de eso, por ejemplo, ya cuando esas enseñanzas pasan al mundo occidental, como que se ocupan más como con un fin recreativo más que espiritual? Y no sé, pues tú mismo ahora, o sea, uno mismo lo ve ahora en el siglo XXI que mucha gente, por ejemplo, fuma marihuana, pero cero conexión espiritual. Entonces, eh, como en qué momento también se transforma todo eso, por ejemplo, el mismo tema de la ayahuasca, pues, ¿cachai? Que se ha hecho tan conocida, el cambó, que, que también es un proceso que es súper complejo porque en un momento como que hablaste de que el ser como que aceptaba los procesos y por ende también se conectaba como al amor universal, ¿cierto? Y, dentro de ese proceso, hace poco estaba leyendo un libro de un autor que se llama Reich, bueno, es un texto, y es de psicología por un ramo de la U. Y, y en este texto se relaciona mucho el tema del estrés. Cuando el cuerpo entra en un estado como estresor, pasa un proceso de adaptación, que es como la segunda fase, donde pasa esto como la conexión. O sea, o te adaptáis o tu cuerpo recae en enfermedad. ¿Cachai? Entonces también me hace como sentido, a lo mejor el chico de la película también dentro de todo este estrés logró que el cuerpo se adaptara y también empezara a generar un cambio de conciencia interna. Pero gatillada no por la situación que estuviera pasando, sino por la situación interna estresora. ¿Cachai? O sea, de hecho, si analizamos como la vida del personaje principal, obviamente era una situación hiper mega estresora, pues si era profesor, imagínate, tranquilo, sin drama, y ahora estar en una posición de estar perseguido por la policía, por los militares, imagínate. Y eso Eh, también es curioso porque la gente que ha llegado como un despertar
a un despertar de conciencia también como que ha llegado dentro de parámetros estresores también. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, en mi caso yo llegué por una lesión a todo este mundo, pero conozco un montón de gente que es como, hoy sí sabéis que a mí me pasó esto, como que es una situación que gatilla el principio del despertar. Sí, justamente. Sí. Justamente porque hay como una búsqueda de que en definitiva a veces por X motivo te desvías y encuentras lo que realmente andabas buscando, pero de forma inconsciente. ¿Cachai? Y de hecho, cuando tú hablabas por ejemplo, esto de las drogas, estaba pensando que es como lo mismo cuando hablamos del proceso, como es lo mismo que cuando hablamos del proceso de sanación. Si yo tengo una enfermedad y quiero o busco a alguien que me ayude a la sanación, si yo no tengo la intención de sanarme, no va a haber comunicación, no va a haber ahí algo que me ayude. Pero si yo tengo la conexión por la intención, sí está el proceso. ¿Cachai? Entonces, cuando buscamos como sensación trascendental y la busco porque yo tengo la intención, si hay un proceso como evolutivo y un despertar asociado. Pero si yo, en definitiva, quiero como experimentar esta sensación a través de las drogas, ya no va a haber esta intención mía, como, o sea, intención en buen sentido de la palabra, porque va a ser algo como impuesto, ¿cachai? Entonces, va a durar muy poco, muy poco. De hecho, yo he conocido gente que por supuesto ha vivido estos procesos por medio de, no sé, pues, de la ayahuasca, etcétera, y muchas veces, por ejemplo, viven el hecho de la ayahuasca, tienen las sensaciones, pero ya nunca más usan la ayahuasca, ¿cachai? Y ellos como después siguen buscando esta sensación y ahí sí que tienen la intención y la encuentran, ¿cachai? Sí, igual he escuchado caleta bueno, he leído mucho sobre la ayahuasca, como que hubo un tiempo en que dije, de hecho antes de que me pasara lo de la rodilla, como que estuve averiguando harto sobre el tema de la ayahuasca y ahí supe un montón sobre todas estas cosas. Y claro, me llama la atención ese hecho de que también la ayahuasca te lleva a un estado estresor en el cuerpo, si prácticamente la ayahuasca es muy alucinógena, pero es alucinógena al punto en que una toxicidad va al cuerpo súper Ya. heavy que te hace llegar a un estado de conciencia más elevado y a percibir otras cosas. También he leído un montón sobre eso. Y ahora estaba pensando en el mismo hecho el año pasado. Estaba conversando con una chica que había hecho la terapia del Cambó. Y yo le pregunté qué era el Cambó. Y me contaba que era una terapia que se hacía a través de las secreciones de una rana, que la hacían los chamanes en el Amazonas para sanar su cuerpo. Entonces me puse a investigar sobre el Cambó porque me llamó mucho la atención. Entonces, ya de tanto leer, como que llegué a la conclusión de que finalmente, claro, tú vas el veneno, pero es porque tu cuerpo entra en un estado de estrés donde tú te ponías a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar, y el sistema inmunológico, como es veneno, despierta, pues se reactiva. Entonces, como que dice, como esto es veneno, yo ahora tengo que activarme, y por eso la gente no, después de que hace la terapia del Cambó, no se enferma.
llega a ser muy raro que se enferme, porque el sistema inmunológico como que despierta. Y esto ahora me hace sentido de que, claro, estos tipos de terapias, como la ayahuasca o el cambó, entre otras, como que, claro, podrían servir como herramienta, pero tampoco son necesarias. ¿Cachai? Y acá lo digo como en el hecho de que, claro, hay mucha gente que lo busca y, no sé, pues, yo hasta hace 4 meses como que empecé a mi cuerpo a someterlo en estado de estrés, pero a través del frío, que es una terapia no es una terapia, sino que es una técnica que utiliza un tipo que es polaco, que hace una técnica de respiración donde el cuerpo entra en estrés y que uno se agita la respiración y después bota todo el aire hasta que ya no puede más y después vuelve a inhalar recién y en ese proceso se mete una ducha de agua fría. Bueno, este tipo se mete escaló el Everest sin polera y con un puro chori y zapato. Entonces yo me puse a probar esa técnica. Y resulta que, claro, las sensaciones corporales son súper heavy y no sé, empieza a sentir un hormigueo muy fuerte en las manos, en los pies, como que el cerebro como que entra en un estado como medio nebuloso al principio, ahora ya no me pasa. Eh, y el cuerpo entra en un estado tan estresor que el frío no existe, es como que pasa. Entonces, es curioso también, no sé, por el tema de las nuevas revelaciones como asociado a esto. Claro. No, ahí lo que, en definitiva, lo que tú decías era, botaban el aire completo y recién inhalaban, ¿cierto? Claro, tenéis que hacer 30 respiraciones, así como inhalar y botar naturalmente. Inhalar y botar naturalmente, pero bien profundas las respiraciones. Y en la número 30 botáis toda, exhaláis y botáis todo el aire y te quedáis aguantando sin respirar el mayor tiempo posible. Lo que va a hacer ahí es que el cuerpo va a entrar en un estado de estrés y el oxígeno que tiene acumulado lo va a enviar a los tejidos, a los músculos. Entonces por eso se sienten estos hormigueos. Y cuando tú ya no podís más, no podís más, no podís más y necesitáis respirar, te dan esa convulsión que te da en el pecho de que necesitáis respirar, ahí recién inhaláis y aguantáis la respiración. Durante 20 segundos dicen, pero si tú querís mantenerlo un poco más, un poquito menos, como que da lo mismo. Y después respiráis una inhalación normal y después así otro proceso. Son como 3 series, ¿cachai? De ese mismo proceso. Y después de la tercera serie, te metí al agua fría. Y es súper raro porque no se siente frío. Y el sistema inmunológico despierta. Pues yo desde que hago eso que no he sentido ni síntomas de resfriado y mi cuerpo ando todo el día como activo, ¿cachai? Como que hago miles de cosas en el día. Y no siento cansancio. Miren qué Entonces, interesante. este proceso para la danza, como que, ¿por qué no lo descubrí antes? Porque el año pasado terminaba las clases y terminaba muerto. Mm, sí, po. Yo era como que lo asocio también a ese proceso claro, del despertar de las nuevas revelaciones, como que por ese lado también me hace sentido. Claro, entonces acá tenemos dos formas de poder llegar a la conexión, po, ¿cachai? Generalmente con un proceso estresor, como tú contabas, y lo otro es una entrega total al amor, ¿Sí? donde tú te conectas con lo, porque acá hablábamos de la conexión con cualquier cosa, po, ¿cachai? A eso se refieren también. Sí, igual en eso se diferencian, como en la entrega del amor, tal vez como que estas técnicas como estresoras como que no están tan enfocadas en el amor, sino que es como más enfocado Más como en la físico, materialidad también corporal, ¿cachai? claro, sí, justamente. Pues es la gran Son diferencia. similares, pero es re difícil, o sea, como que lo veo bien difícil como tratar de diferenciarlo. Sí, 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 sí. Bueno, acuérdense que la próxima semana
vamos a hablar de la sexta revelación, y ahí sí que se dan estos los dramas de control. Me acordé de otra cosa. Cuéntame. En un momento hablaste acerca de la sexualidad, me parece, ¿no? Y Sí, nombraste una autora. ¿Esa sexualidad a qué específicamente como que se refería? ¿Como a la liberación sexual? Como... no, parece que no, pero después no, bueno. A ver. Uy, se fue Luis, ¿qué le pasó? ¿Qué le habrá pasado? Parece que tiene su internet más o menos, parece. A ver. Era cuando estaba hablando de la energía de la Kundalini. Sí, Como que ahí creo que había nombrado a una autora que hablaba acerca de la experiencia sexual, me parece, o de la liberación sexual, no recuerdo muy bien cómo era. Pero ahí me pero llamaba la atención, ¿ah? ¿cómo? Que me llamaba la atención porque hice la asociación como que, como que se decía como que en el ser humano tenía que existir esta experiencia o se lograba la experiencia a través de como la descarga sexual para que la energía Kundalini como que se activara o algo así. No, 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 no. Lo que habla es que cuando, cuando nosotros trabajamos con la energía sexual, el, aquí hay se potencia a través de la Kundalini. Ahora, de lo que yo te puedo hablar, por ejemplo, los gnósticos hablan de que para trabajar con la Kundalini, eh, bueno, es todo un proceso, y esto lo que busca es no, en cierta forma, no derramar la energía sexual y ocupar esa energía sexual para despertar la Kundalini y que esta energía vaya subiendo por la columna vertebral y en definitiva se manifieste. Entonces, claro, acá habla de que cuando ahí está la energía sexual, vivir el proceso, pero como un proceso energético. Ah, ya. Algo, justamente, en vez de verlo como algo físico, verlo como un proceso energético, de entrega mutua entre las dos personas. Sí, es que sabéis que me llamó la atención porque dentro de lo que me hicieron leer ahora en psicología, este mismo autor del Rey hablaba acerca de una descarga sexual. Entonces, como que yo lo leía y decía, a mí esto me parece como robado medio del hinduismo, pero como modificado de acuerdo a lo que quería el autor. Como que el tipo decía que había que tener, que el ser humano tenía que tener descargas sexuales. Entonces como que no me calzaba porque todas las creencias como del mismo tantra, y de hecho lo nombraba harto, el mismo tantra, el budismo y casi todas las religiones como que la energía sexual es la energía creadora, pues, es como la creatividad dentro de la energía sexual y esa energía eh, hay que saber utilizarla en definitiva. Y me llamaba mucho la atención porque, claro, en el mundo occidental como que se habla acerca o sea, como que dentro de la cultura occidental como que la descarga a través del sexo es como fundamental. Claro, pero para los místicos es todo lo contrario. ¿Sí? La trascienden, ¿Cómo? la Se trans- trascienden. Claro, justamente. Hay un chico que se llama Iván Donaldson, que está en YouTube. De repente ha hecho unas charlas con Salfate, pero él tiene su canal propio es mexicano. Y en un video hablaba acerca de la glándula
pineal de por qué los egipcios la dibujaban de esa manera y cómo esta semillita que estaba en el centro, que es como el centro del ojo, era una semillita que bajaba primero, que se generaba en el cerebro en los días del cumpleaños de cada uno y bajaba por la columna hasta llegar al primer chakra y después volvía a subir. Pero eso siempre que uno no se obtuviera claro de mantener relaciones sexuales en los momentos de luna, no me acuerdo si era luna menguante o luna, no me acuerdo qué tipo de luna, pero iba asociado como a la carta natal un poco. Y le explicaba que cuando llegaba abajo era la primera corriente de la Kundalini y después era la subida, y que eso se lograba, claro, absteniéndose de tener descargas sexuales como en eyaculación, como botar la energía, sino que conservarla, como hacer como mantenerla rotando esa energía. Y mientras se mantuviera rotando, llegaba un punto en que esta semilla, que es el centro del ojo, llegaba otra vez a su posición y ahí se generaba lo que los budistas llaman como el principio hacia el proceso de la iluminación. Que se generaba un despertar de la conciencia que era inexplicable. Claro, exactamente. De hecho, esa es la finalidad de todos los místicos. Esa es, justamente. De hecho, es la mejor forma, según lo dicen los místicos, de poder eliminar el ego. Porque esa ¿Eliminar el fuerza ego? sexual puede disolver cualquier cosa. Sí. Cecilia, ibas a decir algo. No, Ah, ya. Mm. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? no, quedó como, para mí por lo menos quedó como claro. Perfecto. Ya, entonces yo le doy las gracias por la participación del día de hoy. Les envío un abrazo grande de acá de Punta Arenas y nos estamos viendo la próxima semana en esta sexta revelación, donde acuérdense, vamos a tratar los dramas de control. Así que un abrazo grande, nos estamos viendo. Nos vemos.